ella nos va a recordar nuevamente las vías de juventud y adultez. ¿Por qué las vías de juventud y adultez? Porque resulta que pues, en muchas ocasiones les hemos comentado que hay unos indicadores que nos pide la EPS y si no los cumplimos, pues obviamente nos afecta la carga. Para este año, para el nuevo contrato, vía de juventud y adultez entró dentro de esos indicadores. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primero, que no generemos expectativas a los pacientes cuando ustedes lo remiten a RIAS. Yo lo voy a remitir a RIAS y allá le ordenan todos los exámenes. Entonces, el tener muy claro qué exámenes realmente aplican si es juventud y adultez, ¿no es cierto? Y también estar muy atentos a que esa población ustedes la remitan. Hay una estrategia que se tiene planteada, que pues no sé si es a mediano o a largo plazo, es que vamos a generar unos espacios en la consulta de morbilidad para que si les llegan pacientes dentro de esos rangos de edad, podamos hacerles dentro de esa consulta de una vez la atención de RIAS. Porque realmente las metas que ahora de pronto la jefe Marta se las va a plantear son metas supremamente retadoras. O sea, lo que tenemos que hacer de juventud y adultez en RIAS es una meta muy retadora, entonces obviamente pues 2 o 3 personas que hagan RIAS no van a lograr la meta. Entonces tenemos que entre todos pues aportar a que logremos esa meta. Entonces es muy importante que tengamos muy claro que le apuntemos mucho a la vida de juventud y adultez y que si de pronto por alguna circunstancia ustedes consideran que dentro de esa consulta pueden hacer alguna actividad que aplique, pues lo hagan, ¿cierto? Entonces, doctora Daniela, muchas gracias y bienvenida. Hola, buenos días. Hoy vamos a revisar, pues, básicamente RIAS frente a juventud y adultez, ¿cierto? Eso está enmarcado pues, en la resolución 3280 que es del 2018. Esa resolución, pues básicamente lo que hace es adoptar esos lineamientos para esas estrategias de las rutas integrales en salud. Y pues tienen un apartadito de la ruta materno-perinatal, pero pues nuestro énfasis es en las RIAS. Básicamente también, digamos que lo que hace es establecer pues como las directrices que son de obligatorio cumplimiento para realizar todo el mantenimiento de las rutas integrales. Hay una triada de objetivos que tiene esta resolución. Yo los dividí en definir, ordenar e integrar. Dentro del definir es establecer qué relaciones son las que se van a realizar en cada etapa de vida. Dentro del ordenar tenemos pues que es la manera en cómo vamos a estructurar los procesos y los entes que están involucrados dentro de estas actividades. Y en el integrar van a estar básicamente el articular de manera armónica las acciones que son tanto individuales, colectivas o poblacionales para que ese efecto sea maximizado. Y todo eso, digamos que tiene un macro que es garantizar la atención en salud. Entonces, dentro del objetivo central de esa ruta de atención integral, lo que tenemos es que básicamente vamos a hacer mantenimiento de salud, ¿cierto? Entonces, lo que se exige es tener como un enfoque proactivo, digamos que uno no espera que la persona se enferme, sino que se va a hacer una búsqueda para preservar la salud y realizar, pues, digamos, valoraciones integrales y demanda inducida. Entonces, el énfasis principal de esta resolución es en las personas que están saludables, ¿cierto? En promoción y prevención, porque el enfermo, pues, digamos, tiene otra ruta diferente. También nos abre como un paradigma acerca de la protección específica. Esa protección lo que busca es reducir el daño y realizar pues como un fortalecimiento de las capacidades. Entonces, dentro del reducir el daño, digamos que lo que se busca es mitigar pues como los factores de riesgo, susceptibilidades que tengan las personas y en fortalecer capacidades, pues desarrollar como capacidades en cuanto a sus hábitos físicos, mentales, sociales. Dentro del reducir el daño, pues digamos el ejemplo sería buscar factores de riesgo. Y en fortalecer capacidades es realizar como un fomento de esa autonomía y las prácticas de autocuidado. Entonces, esa resolución, pues digamos que abarca como un ecosistema de un modelo integral que lo divide pues como en nivel básico y pues los niveles pues como avanzados. Dentro del nivel básico, pues digamos que se incluye la ruta materno-perinatal, las rutas que son para grupos específicos de riesgo y rutas para eventos específicos.
y tiene pues la de la que vamos a hablar hoy, que es la de promoción y mantenimiento, que es la que aplica pues a toda la población para prevenir enfermedades. Entonces, ellos tienen pues como divididas las escalas de intervención, así son poblacionales, así son colectivas o así son individuales. Dentro de las escalas de intervención poblacionales, pues digamos que su enfoque es hacia las políticas de salud, las normativas amplias. El objetivo de esa escala es modificar los determinantes que estén a nivel social o a nivel macro. Y pues digamos un ejemplo de eso es como los impuestos a las bebidas azucaradas, bueno, todas las políticas en salud. En la intervención colectiva pues ya se hace como un enfoque hacia grupos organizados pues digamos como en un entorno cotidiano. El objetivo ahí es pues como hacer promoción y prevención de riesgos que sean compartidos. Y el ejemplo en ese grupo sería pues control de vectores, ¿cierto? O sea, algo que afecte a la población o pues al colectivo. Dentro de la parte individual, ya pues digamos es lo que cada uno hace en la consulta con cada persona, ¿cierto? Ahí pues digamos se hace la valoración clínica, se hace una detección temprana, se hace protección y ya los ejemplos pues sí lo que realizamos dentro de la consulta, vacunación que aplica para cada persona individual. Entonces, dentro de estas rutas de atención integral, pues digamos que abarcamos todos los grupos de las edades a lo largo pues, de la vida de la persona, empezando pues desde primera infancia hasta la vejez. En este momento pues digamos que lo que vamos a hacer énfasis es en juventud y es en adultez, que es pues lo que nos solicita. Entonces, es importante entender como las edades, ¿cierto? Eso porque pues dependiendo como de las edades, las intervenciones van a ser diferentes. Desde dentro del grupo de juventud, que es el grupo que abarca desde los 18 hasta los 28 años de edad, pues básicamente lo que buscamos es mirar cómo están sus hábitos, si tienen factores de riesgo pues asociados que se puedan intervenir y pues hacer una demanda inducida y una búsqueda activa pues de esos factores de riesgo. Y en adultez lo que buscamos es que ellos mantengan su calidad de vida o su estado de salud pues sano, ¿cierto? Entonces ahí sí se hace digamos como un énfasis mucho más riguroso hacia esos factores de riesgo que están más relacionados con la parte cardiovascular y metabólica. Ya pues digamos como dentro de lo que uno puede realizar dentro de la consulta, uno lo puede dividir en varios dominios, ¿cierto? Un dominio que sería biológico y ahí pues digamos entraría como la parte del estado nutricional, su salud visual, ¿cierto? Dentro del dominio preventivo, pues todo lo que sea de manera preventiva, vacunación, cómo están los derechos sexuales o cómo están los hábitos sexuales, las prácticas alimentarias, los hábitos así consumo de sustancias, alcohol, bueno. Y entraría pues como la parte de odontología también dentro de ese dominio preventivo. Y ya en el dominio psicosocial lo que se busca es mirar cómo están las relaciones interpersonales, la red de apoyo, digamos dentro de su contexto laboral si hay algún factor de riesgo también, cómo afronta los sucesos vitales y pues específicamente ahí empezarían a utilizar como los instrumentos, ¿cierto? De escalas dependiendo de los riesgos que uno vaya encontrando durante la valoración. Entonces, dentro de las frecuencias de atención clínica tenemos que a juventud, pues digamos lo que sugiere la resolución es que tengan dos digamos intervenciones, ¿cierto? Una que sugería a los 18 y otra a los 23 años, ¿cierto? En odontología se prioriza pues digamos como la valoración de salud oral cada 2 años, educación, profilaxis y demás de manera anual y pues ya como los trajes a necesidad. Y en adultez pues sí se hace como de una manera más escalonada, se agrupan por edades y pues se tiene una atención por cada grupo de edad. Entonces ahí es importante porque pues digamos muchas veces si uno ya los ha visto, no sé, en 2024 se le mandaron los exámenes y vuelven en 2026 porque necesita otra vez los exámenes. Ahí pues digamos hay que tener en cuenta también como esas frecuencias de las edades y pues que los exámenes tampoco aplican pues de manera anual según la resolución. Entonces tenemos como esa valoración que se hace de manera clínica integral
Entonces vamos a evaluar su estado físico y funcional, ¿cierto? Su parte sensorial, entonces cómo está salud, cómo está auditivamente, la parte biológica que hace la describe, que es la búsqueda de riesgos y la verificación de sus estados de inmunizaciones. Vamos a evaluar su entorno, cómo está la dinámica familiar, las redes de apoyo. Dentro de lo psicosocial entraría pues como la parte de salud mental y el desarrollo de autonomía, y una partecita que es de salud sexual y reproductiva. Esta parte es muy importante porque cuando ustedes remiten, uno de las historias se remite a RIS. Yo quisiera preguntarle a alguno qué le dicen ustedes al paciente cuando le dicen, vea, yo no voy a remitir a RIS. ¿Qué es RIS? Es que desde que ustedes hacen la remisión tienen que sensibilizar al paciente sobre la importancia de esa consulta, porque realmente el porcentaje de inasistencia es alto, porque pues no le ven la importancia. Entonces cuando yo a un paciente yo no puedo digitar en la historia clínica, lo remito a RIAS de una manera automática, simplemente decirle, mira, tenemos un programa, una ruta, en esa consulta van a hacer una valoración integral, como lo está diciendo Daniela. Entonces desde ese momento de la remisión, generarle al paciente una expectativa positiva de lo que es esa consulta, ¿no es cierto? Porque a veces los pacientes no vienen es porque no le ven la importancia de la consulta. Y si ustedes ven lo que Daniel está exponiendo, pues es una consulta muy importante. Otra cosa que es importante es, para las personas que hacen RIAS, es que realmente el paciente quede convencido de que fue una consulta, quede contento con lo que hicieron, porque eso también replica en las otras RIAS. No vaya, eso es una bobada, eso es una perdera de tiempo, no. O sea, todos tenemos que incentivar al paciente la importancia que tiene el programa y la importancia que tiene venir a esas rutas integrales. Y no es decirle, vaya, que a le mandan todos los exámenes porque no se le enganche, no, yo sí voy a esa consulta porque a veces me van a mandar de todo. Y resulta que no, porque de acuerdo al ciclo de vida, pues no se los van a mandar. Entonces, la solicitud en este momento con este espacio para los que no hacen RIAS es que cuando ustedes en la historia clínica, como lo evidenciamos nosotros, cuando hablamos de las historias clínicas que se remite a RIAS, realmente lo hagan a conciencia. Y a conciencia es explicarle al paciente por qué lo estoy remitiendo a esa consulta. Dentro de los instrumentos de valoración, pues digamos, hay dos que son de manera obligatoria, que serían la parte de riesgo cardiovascular y metabólica, que es obligatorio, pues en día de ustedes, ¿cierto? Entonces ahí pues aplicar las tablas de estratificación de la OMS, el risk score, el test de Framingham, y las dinámicas familiares, que entraría el APGAR, el ECOMAPA y el familiograma. Ya el resto de instrumentos dependen de lo que uno vaya encontrando en la valoración, ¿cierto? Entonces, dentro de salud mental y adicciones, digamos, el paciente presenta pues como síntomas depresivos, aplicar la escala de Miller. Si presenta ansiedad, la escala GAD-2. Si, digamos, consume alcohol, pues entonces aplicar el audit. Y si consume sustancias, el ACID. Esas escalas son pues súper largas, ¿cierto? Entonces, uno, pues digamos, dentro de la consulta, a ver, yo creo que es importante lo que dice la doctora, porque muchas veces uno en la consulta es como que no, es que me mandaron porque es que tengo mareo y un montón de cosas, y la consulta de uno, pues digamos, es enfocada como en lo que tenemos que preguntar, ¿cierto? Y es limitada, o sea, son 20 minutos para hacer todo ese montón de preguntas, preguntar las dinámicas familiares, dónde vive, en qué trabaja. Y pues entonces si ya empezamos la consulta con el motivo de consulta que tuvo la consulta anterior, pues el tiempo no nos alcanza, entonces pues digamos que mantenemos colgados en tiempo. Y es importante porque el paciente también se crea una falsa expectativa de la consulta, ¿cierto? Entonces es como que, por ejemplo, en adultez, como que no, es que aquí me dijeron que me iban a mandar TSH, que me iban a estudiar los niveles de hierro y demás, y pues, o sea, realmente no, ¿cierto? Eso tendría pues que ser ya dentro de algo específico que ustedes están buscando dentro de la consulta. Nosotros pues hacemos como el resto de búsqueda de los factores de riesgo, pero pues sí toca, digamos, como encaminar bien al paciente, porque pues la consulta es corta y pues esos minutos son súper valiosos para nosotros que estamos realizando ese ejercicio. Y ya bueno, hay otra escalita que sería la de cuidadores, que esa toca aplicarla siempre y cuando el paciente manifieste que es cuidador de algún familiar, de otra persona. Esas son las escalas que se deben aplicar.
Entonces, dentro de los exámenes para adultez son obligatorios estos exámenes, ¿cierto? Que es el tamizaje de riesgo cardiovascular. Entonces, ese tamizaje incluye estos exámenes, ¿cierto? Creatinina, parcial de orina, el examen de glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL. Esos son los exámenes que son obligatorios en adultez y son obligatorios cada 5 años. Entonces, muchas veces también, digamos, nosotros hemos recibido pacientes como que, bueno, los mandaron porque, no sé, bueno, los derivan a Rías porque quieren la consulta, ¿cierto? Y porque quieren los exámenes, pero nosotros ya le hemos enviado los exámenes años antes. El sistema no permite que uno les vuelva a enviar pues como esos exámenes, entonces también pues digamos que, pues sí, o sea, a veces uno trata de justificarlo porque tiene el colesterol elevado y no han tenido control, pero si no hay un factor de riesgo adicional, pues uno no tiene manera de volverle a enviar los exámenes. Entonces el paciente pues sí queda aburrido porque lo mandaron porque en esa consulta se iban a enviar los exámenes y pues realmente no han pasado pues como el tiempo de cada 5 años. Entonces, en juventud estos exámenes no son obligatorios y dependen básicamente del riesgo que uno identifique en esa consulta. Eso también es importante porque, pues sí, a ver, el joven es de los que más falta porque pues tienen como otras prioridades, ¿cierto? A veces pues les dicen también como no, vaya que allá le hacen todos esos exámenes y pues no, ¿cierto? O sea, a veces los riesgos les dan bajos, ¿cierto? O sea, tiene que ser que esté obeso, que de pronto uno le calcule las escalas y les dé como riesgo alto de sufrir diabetes, ¿cierto? Que de pronto haya tenido un antecedente familiar de infartos pues en los padres a edades tempranas, pero pues realmente son muy escasos esos casos. Entonces sí toca pues como estar claros con el paciente para no crearle esa falsa expectativa. Dentro del riesgo infeccioso y sexual, esto está aplicado a los dos, tanto a juventud y adultez, y eso depende también de la exposición al riesgo que uno encuentre, ¿cierto? Entonces no usa preservativo, múltiples parejas sexuales, ¿cierto? Ahí pues digamos se aplican los básicos, VIH, se realiza serología, hepatitis B, la prueba inmunológica de embarazo cuando uno tenga sospecha de que pues, pueda estar en embarazo, y se recomienda realizar una prueba de hepatitis C una vez entre los 50 y los 79 años, ¿cierto? Y dependiendo pues también si tienen otros antecedentes ahí diferentes. Dentro de esta ruta pues también digamos vigilamos esa detección temprana de cáncer de cervix. Esto pues ya Julián se los explicó en una presentación anterior, pero pues básicamente digamos que el tamizaje empieza a los 25 años, ¿cierto? Esta tamización pues va a ir cambiando porque han salido pues como nuevas guías, posiblemente pues se actualice. Entonces de los 25 a los 29 años, digamos ahorita el esquema está con 133, y de los 30 a los 65 años pues se aplica la prueba de ADN más la citología, ¿cierto? Pero esa digamos que tiene una regla como de captura, y es que a ver, pues, la paciente que es mayor de 30, uno le envía la prueba de ADN BPH y en ese momento pues también deben tomar la citología. En caso tal de que ese ADN resulte positivo, pues se hace la lectura de la citología. Antes de los 25 años, digamos que hay especificaciones pues claras sobre cuándo realizar o no la citología, y es si han iniciado relaciones sexuales antes de los 15 años o si son multíparas pues antes de los 25. Pero pues ese esquema posiblemente empiece a cambiar, o sea, ahorita la resolución está igual, pero posiblemente empiece a cambiar porque esta guía salió en mayo del año pasado, en mayo del 2025, y pues cambia un poco pues como esa detección a 1, 1, 3 cuando son las edades 25 a 30. Ya pues en la población adulta digamos que hay otros tamizajes adicionales que surgen. Dentro de ellos estaría pues un tamizaje de cáncer de mama que se hace con mamografía y que se empieza a realizar entre los 50 y los 69 años de edad, con una frecuencia de cada 2 años. Dentro del cáncer de colon y recto, que se empieza también a los 50 años, ese tamizaje se realiza cada 2 años y la manera de realizarlo es con una prueba de sangre oculta en heces. Y el cáncer de próstata, que empieza a los 50 años, va hasta los 75 años, se realiza cada 5 años y pues digamos
que lo ideal sería realizar tacto rectal y pues el antígeno. Acá pues digamos también va a haber un cambio con la tamización de cáncer de colon, porque esta también salió el año pasado, en septiembre del 2025, entonces posiblemente empiecen a actualizar como las edades a las que empieza el tamizaje. Daniel, yo quisiera de pronto aprovechar que estamos hablando de la parte oncológica, que la única les aclarará un poquito cómo, porque todavía vemos que hay pacientes que remiten de manera inadecuada cuando, digamos, un paciente con una ecografía de tiroides tipo 4, entonces le mandan la biopsia y le mandan el recuerdo. Entonces yo quisiera que ahorita les recordara un poquitico cómo es la ruta oncológica cuando en la consulta identifican un paciente que puede ser susceptible de estar en esa ruta. Bueno, entonces, pues la ruta de cáncer nosotros acá la tenemos dividida. Actualmente, cáncer de mama y cáncer de cervix, pues está a cargo de la remarca. Entonces, todos los casos que ustedes tengan respecto a esos dos cánceres, pues se lo deben enviar a él. Pero el resto de cáncer, yo soy quien realiza el enlace, sea con el prestador CES Hospital de Caldas o oncólogos del Occidente. Eso depende pues, del tipo de cáncer que tenga el paciente. Hay diferentes como opciones para hacer la remisión. Primero, ningún ordenamiento se hace por el sistema. Todo lo que sea paciente oncológico, ustedes me lo deben reportar a mí y yo ya realizo pues, el enlace con la EPS para tramitar las autorizaciones y con el prestador oncológico. Entonces, si es un paciente sospechoso que apenas viene, por ejemplo, con una patología maligna, ustedes que deben enviarme la foto de esa patología. Debe ir desde el logo de la institución hasta la firma del patólogo, pues porque ustedes saben que hay muchas falsificaciones y cosas, entonces debemos enviar el soporte. Si es un paciente que ya tenía el diagnóstico de cáncer, sea porque dice es que yo tenía cáncer hace 2 años y abandoné el tratamiento y quiero retomar, o como nos está pasando ahorita, es que yo era de 9PS y vengo para que me ingresen a la ruta por la 9PS, entonces, ¿qué se debe hacer? Me deben enviar la foto de la última historia clínica que esté relacionada, obviamente, con el diagnóstico oncológico. Porque, ¿qué sucede? A veces me comentan, no, jefe, es que este paciente es para cáncer de tiroides, para integrarlo en la ruta, y me envían una historia clínica de nefrología y no dice nada acerca del manejo del cáncer. Entonces debe estar pues, relacionada para yo poderla comentar. Esos pacientes nuevos deben llevar una orden manual que diga valoración por oncología. Esa orden manual no se la entregan al paciente, esa orden, pues ustedes me envían la foto a mí, ya pueden botar la orden, porque yo soy quien tramita la autorización. Y los pacientes que menciona la doctora son los sospechosos, entonces vienen, ocurre mucho con tiroides, es que trae una ecografía donde dice que es sugestivo de malignidad y que hay que complementar con una biopsia. Esa biopsia tampoco se carga por el sistema, ellos no se les carga ni biopsia, ni resonancia, ninguna ayuda diagnóstica complementaria, sino que ustedes me envían ese reporte y yo ya hago el enlace de consulta para que ellos autoricen como todo lo complementario. Es muy importante actualizar los teléfonos del paciente y decirle, bueno, yo lo voy a reportar y a usted lo van a llamar porque los pacientes no están contestando. De 10 pacientes que yo reporto, 7 no contestan. Entonces, recordarles, bueno, yo lo voy a reportar, pero usted debe estar pendiente de que le llamen para poderlo integrar en la ruta. Con el CES Hospital de Caldas, la oportunidad más o menos durante la misma semana al paciente lo van a estar llamando. Con oncólogos del Occidente sí se demora un poquito más. Entonces puede que el paciente venga y les pregunte a ustedes, es que todavía no me han llamado. Sí, puede ser. Lo de OPS, a los últimos pacientes no les está entregando historias, los pacientes tienen desinformados, no traen nada, si dicen o hacen referencia a eso, en ese caso que hacemos que No, eso no es verdad. ¿Cómo le parece que eso lo inventan los pacientes para venir a reclamar la historia? Porque ya nos ha ocurrido. Porque ya nos ha ocurrido y pues los médicos dicen no, debe ir a que se la entreguen y efectivamente se las entregan. Porque ni siquiera es Nueva PS quien la entrega, sino el prestador oncológico y oncólogos a todos se los entrega. Entonces sí, ahí sí hay pues como un poquito de desinformación. Hay pacientes que, por ejemplo, la ruta de mama y cervix en este momento y tiroides es con el CES. Hay pacientes que estaban siendo manejados por oncólogos porque venían de 9PS. A esos pacientes se les va a dar continuidad en el tratamiento, pero pues yo ya me encargo de distribuirlo como en los diferentes prestadores. Ustedes solamente me reportan el caso, me mandan los soportes y yo ya con eso pues gestiono todo lo del paciente. Si tienen alguna dificultad, que el paciente diga, es que yo tenía control de oncología en diciembre, nunca me llamaron, eso también me lo pueden reportar y yo también les ayudo a tramitar. Y
cuando tengan dudas, pues también con la única que antes de pronto, porque ustedes saben que la intervención oportuna de estos casos es vital. Entonces el paciente, mientras uno le da la orden, va y la autoriza, la EPS dice que eso no lo autoriza, entonces el paciente vuelve, pues se ha perdido un tiempo que de pronto es valioso. Entonces cuando de pronto tengan alguna situación de un paciente, pues ¿qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? ¿Se lo reporto a la jefe Laura? Entonces le preguntan a ella y ella ya les orientará cómo es. Y también, pues añadiendo a lo que el doctor nos dice, los pacientes inventan mucho, entonces a veces ellos creen que, ay no, es que de pronto él se le olvida y no me reporta. Y vienen y les dicen, ay doctora, desde oncólogos me dijeron que usted me cargue la biopsia y que ellos me programan la cita. Eso es falso, ustedes no deben cargar absolutamente nada, porque eso se vuelve un enredo, al paciente le salen las ayudas diagnósticas para otra parte, hay unos que salen para Medellín y el paciente no tiene que hacer nada de eso. Entonces ellos creen que por agilizar antes se entorpecen la ruta, entonces no les carguen nada por eso. Por ejemplo, no podemos pedir una No, ustedes me lo reportan. No, porque por ejemplo en esos casos, ustedes cargan la biopsia y sale para Diagnostimed. Diagnostimed se demora un montón de tiempo, mientras que el CES llama al paciente incluso aún cuando la EPS no ha hecho la autorización. Ellos van tramitando como todo rápidamente, entonces es más oportuno ingresarlos por la ruta. Si ustedes lo cargan por el sistema, eso se va a otro nivel de autorización, se demora un montón de tiempo. Entonces, entonces un correo por ahí. Esperen un segundo. En la línea, en la ruta oncológica de SEA de mama y de cervix, he visto, sobre todo en mama, que pacientes antes del hospital eran muy juiciosos por eso, y pacientes, por ejemplo, con una ecografía que decía un Big Blood cero, ellos decían, mayor de 40 y 45 años, ellos decían, llamaban al paciente y le decían la mamografía, o al revés, mamografía alterada y complementar una ecografía. Y veo que no lo están haciendo, y los pacientes también están llegando diciendo que no, que fuera que les piden la mamografía, que para que nosotros No. que ellos hay que hacer el resto. Digamos ahí, nosotros ayer tuvimos una reunión con el CES y con la EPS, entonces sí se está como retomando el tema de los controles de esos pacientes, específicamente para Biorat Cero, pero ¿qué les están diciendo allá? Por favor, usted solicite la cita, pero ellos también hacen demanda inducida en caso de que el paciente no la solicite. ¿Por qué? Pues porque eso es una corresponsabilidad. Entonces a veces el paciente no contestaba y a los meses le salía una alteración más grave. Ya es que como ustedes nunca me llamaron, pues es responsabilidad de usted. Entonces está haciendo como que el paciente también tenga responsabilidad de solicitar la cita. Es por el número que la jefe Marta varias veces les ha enviado como por el correo electrónico, igual pues, se los podemos volver a enviar. Y por ahí ya los pacientes los captan nuevamente, pero pues si lo están haciendo sin orden. Yo sé que sí, los pacientes contamos. Cuando tengan Sí, esos casitos, me cuentan y ya con el para casito ella. puntual, ya con el casito puntual nosotros lo escalamos, porque a veces es que los pacientes se comunican a otro número diferente que no es al de la ruta de mama, es a un número como del call center general del CES, entonces de pronto puede ser por eso, pero pues me lo comentan y lo ¿Y reviso. puntos de atención saben eso? Sí, ellos también tienen el número telefónico del CES y también siempre me comentan los casitos del caso. Doctor José Luis, usted tenía una... No, que entonces había un correo pues antiguo pues que ya no aplica. Un correo que decía pacientes con patología tiroidea, no mandar a cirugía de cabeza y cuello, sino a todos a cirugía general. No, Pero deben ya no aplica. reportarme los datos. Pero hay patología de cabeza y cuello que no necesariamente es oncológica, ¿no es cierto? Lo que hablábamos ahí es que si es un bocio, pues ese paciente no debe ir a cabeza y cuello porque el nivel de nosotros no es cabeza y cuello. No, si es para biopsia. Sí, es para Gracias. Gracias. Listo. Hay otro pedacito dentro de la resolución que es la atención en anticoncepción y planificación. Pues eso ya también es otra ruta, pero pues digamos que dentro de estas valoraciones, pues digamos que lo que se busca es que las mujeres que están en edad fértil y que sean pues digamos también con un riesgo asociado, pues tengan un método de planificación, entonces se debe ofertar pues digamos como todo lo relacionado frente a los métodos de planificación. Con los hombres pues digamos que es variable, ¿cierto? Pues porque los únicos dos métodos pues son los preservativos y la vasectomía, entonces digamos que con ellos no es como una cosa así tan rigurosa como con las mujeres que sí deben pues asistir a una consulta de planificación, recibir la asesoría y determinar pues con qué método de planificación deberían estar. Ahí pues como un dato importante, nosotros no estudiamos como hemorragias uterinas anormales y demás porque a veces también llegan a la consulta de planificación
que para que les estudiemos como la hemorragia uterina normal, y a veces son como 50 años y hemorragia uterina normal, a una cita de planificación, ¿cierto? Pues recuerden que nuestras consultas no son mensuales ni quincenales, o sea, tienen un tiempo determinado. Entonces para nosotros dentro de la consulta también es muy difícil como hacerle seguimiento, porque nosotros, a diferencia, digamos, de la mayoría de ustedes, no tenemos tiempo de gestión. Entonces si es una cosa pues como de gravedad, pues se nos va a complicar mucho también como para hacer esa gestión de esos pacientes. Uno a veces es corriendo pues como para tratar de gestionar como esos casos que toca gestionar rápido, pero pues sí tener como eso en cuenta, porque pues a veces se complica un poquito dentro de la consulta de planificación o de RIES. Y ya ahí pues digamos dentro de la ruta que tiene Sura, ellos nos sugieren que se haga pues también como una prescripción de educación, que eso va incluido dentro de la resolución, pero Sura creó pues digamos como una plataforma que es de educación en salud. Entonces digamos que eso siempre de manera obligatoria debe estar dentro de las recomendaciones en salud que se le hacen al paciente para que él ingrese, se meta a la página, pueda ver los videos, pueda leer pues como los temarios que hay allí, para que ellos pues digamos que también tengan ese componente educativo fuera de la consulta. ¿Ustedes saben cómo ingresan los usuarios a la plataforma educativa? ¿Saben la verdad? Muy importante eso, porque resulta que en una reunión que tuvimos con la EPS nos decía una de las auditoras de la EPS que asistió a una consulta. Cuando salió de la consulta le entregaron las recomendaciones, y en las recomendaciones decía ingresar a la plataforma educativa, y ella se devolvió del médico y dijo: doctor, ¿usted me puede explicar cómo ingreso yo a la plataforma educativa? No tenía de cómo ingresaba a la plataforma educativa. Entonces por eso yo les digo que es tan importante que hagamos conciencia de lo que escribimos en la historia clínica, porque no es por escribir, es porque realmente nosotros estamos haciendo educación, estamos explicando al paciente a qué va a ir a la consulta de RIAS, cómo ingresa a la plataforma, para qué le va a servir la plataforma, porque si nosotros mismos no sabemos por dónde es la ruta, y lo hacemos es porque es un copia y pegue, seguramente y es válido que sea un copia y pegue, pero siempre y cuando yo sepa cómo orientar al paciente referente al tema ligero. Entonces quería pues ahora que habla Daniela de la plataforma educativa, pues importante tener eso presente. Señor. Quería preguntar algo sobre los exámenes que uno remite a los pacientes al programa. Pero yo creo que no tiene gestión, porque si ellos envían los exámenes, el paciente cuando se lo entrega. Cuando tengamos un examen. Yo le envío los exámenes, o sea, yo mando al paciente con exámenes. O sea, pues digamos que en teoría ellos deberían llegar, digamos, como a la consulta para uno aplicar como todas las escalas, ¿cierto? En juventud no, porque en juventud. Yo pienso, pues Marta nos aclarará, pues que ella conoce más la ruta, cómo es el direccionamiento. O sea, si yo remito un paciente a RIAS de adultez, yo le podría cargar los exámenes de la ruta previo a la consulta, y que lleguen ya con los exámenes y los cargan como RIAS o como es la Por eso quiero que Marta nos explique sobre la respuesta. Bueno, cuando los pacientes los remitimos a RIAS hay como dos vías. Una es darle la cita con el médico entonces en consulta ordena esos exámenes, y en los tiempos de inasistencia de ellos revisan esos paraclínicos. Pero la otra ruta es cuando nosotros asignamos cita con ellos, y también yo les ordeno los laboratorios, para que cuando lleguen a la consulta de RIAS, pues ellos simplemente miren cómo les salió pues esos laboratorios. Entonces están las dos vías. Generalmente tratamos de que los pacientes cuando lleguen a la consulta pues ya lleguen con esos exámenes realizados, y también damos entonces las dos citas, damos la cita de RIAS y damos la cita de los laboratorios, calculando pues los tiempos para que el paciente alcance a tomárselos y llevarlos a la consulta. ¿Sí quedó claro? Tengo una pregunta en cuanto al tiempo de expectativa de la consulta de RIAS, cuando diligenciamos el formulario PM, ¿en cuánto tiempo más o menos lo están llamando al paciente como para poderle dar una información, sea de que digamos van a llamar en 15 días, Bueno, les quería comentar precisamente, la doctora Liliana les comentaba también de una meta que nosotros tenemos. Para el año pasado las metas de RIAS de juventud y adultez eran del 31-35%. Para este año es el 100% de los pacientes. Entonces tenemos una meta de juventud
de 14.000 y algo pacientes y una de adultez de 49.000 pacientes. Entonces, las agendas que tenemos en este momento pues no están dando abasto y la idea es que con las remisiones que nosotros tenemos por formulario PIM pues vamos asignando todas esas citas. Ustedes nos remiten casi 400 pacientes mensuales y pues nosotros abarcamos con las agendas lo que más se pueda, pero sí se está llevando más de un mes para poder asignar esas citas. Entonces, a veces cuando son pacientes que ya están muy concientizados y que aseguran que sí van a llegar a la cita, por el SPAR, por ejemplo la doctora Lina nos comenta mucho, la doctora Colonia, este paciente dice que sí va a asistir y ya lo tengo pues como muy sensibilizado, entonces de una los estamos contactando como para garantizar esa asistencia. Porque con Juventud pasa algo y es que tenemos una inasistencia del 43%, una inasistencia casi la mitad de los pacientes, entonces eso nos golpea mucho, sobre todo para esas citas que nos están pendientes esos pacientes para asignar y pues no se puede porque está ocupada esa agenda, entonces sensibilizarlos mucho, como decía la doctora Liliana, para que garanticemos pues como esa asistencia en las consultas. Necesitamos mucho el apoyo de ustedes referente a eso, porque realmente si el porcentaje de asistencia es muy alto, no cumplir la meta nos golpea la cápita y pues obviamente yo asisto a una consulta cuando el médico realmente pues como que me sensibiliza la importancia de asistir a esa consulta. Yo quería también hacer una observación ahí referente, pues haciendo un poquito de paréntesis, es las citas para el laboratorio. Les pido encarecidamente que asignen citas a los pacientes para la toma del laboratorio. Ayer recibieron un correo, yo creo que ya todos lo leyeron, se hizo otro punto de toma de laboratorio aquí enseguida. Ese punto de toma de laboratorio es para el programa de riesgo cardiovascular, o sea, es un punto, entre comillas, prioritario para que los pacientes de riesgo cardiovascular pues asistan acá para la toma de muestras. Pero hay un alto número de pacientes que asisten a libre demanda. Entonces nos encontramos pocas señoras. ¿Por qué no pido cita? No, el doctor dijo que fuera cuando pudiera. Que cuando yo quisiera fuera a hacerme los exámenes. Entonces eso congestiona mucho el laboratorio. Y realmente pues este punto se hizo para ustedes que han entrado al laboratorio en la sede 3, eso a las 7 de la mañana ya no hay por dónde entrar ni cómo respirar, pues eso es un objetivo miedoso. Y si uno revisa de esos pacientes que están allá, un 50% son pacientes a libre demanda. Entonces, es muy importante que ustedes asignen. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como médicos? Asignar la cita. Que el paciente vino hoy y en el laboratorio revisaron que el señor usted le había dado la cita para 8 días. Pues ya el laboratorio tiene pues una herramienta para decirle, señor, es que su médico le dijo que la toma del examen para el 8 días. ¿Usted qué está haciendo hoy aquí? Ah, no, es que yo paso por aquí. Y como no he desayunado, yo voy a aprovechar la mañana al examen de una vez. Eso no es una justificación, hay otras justificaciones. Por ejemplo, el paciente que dice, no, es que son para una cirugía y me llamaron y me adelantaron la cirugía, entonces necesito, entonces ya eso son otras justificaciones que de pronto uno dice, bueno, hay que tomárselo, pero realmente el número de pacientes de libre demanda en el laboratorio es altísimo. Entonces, si ustedes se encuentran en alguna situación de dificultad, no, es que no hay agendas, porque me lo han dicho, es que yo les voy a asignar la cita y no hay agenda. Entonces ustedes me lo reportan, vea, voy a asignar estas citas, ayer digamos se cayó el sistema, entonces uno lo que hace es registrar, no se asigna cita por caída del sistema. Entonces uno ya por lo menos tiene como en el momento que revisa qué está pasando con eso, por qué le están asignando eso. Una pregunta. Teniendo en cuenta que la consulta de medicina general, tiene muchos componentes, que queremos sensibilizar a los pacientes para que asistentan a otras citas, que eso requiere tiempo, porque esa cita no la agendan en un punto. ¿Cuál es cita? Pues porque esa es la directriz que se tiene en este momento. Claro. A ver, ¿por qué? Hay una justificación por lo que se inició a eso, porque ustedes saben para cuándo el paciente necesita los laboratorios. Ahí debajo del laboratorio y dice observaciones, que uno les puede poner realizar en el estado. Y porque las líneas de punto, así como ustedes tienen mucho que hacer, ellas también tienen muchas cosas que hacer. Si ustedes saben, en este momento se empezó a implementar el portal del prestador. ¿Qué es el portal del prestador?
la no tramitología para los pacientes. Aquí nosotros tenemos que tramitarle todo lo que le salga al paciente. Y eso se llama el portal del prestado. Entonces eso genera una carga alta para ellos, primero. Segundo, porque cuando las niñas daban las citas, el porcentaje de eventos adversos era altísimo. Entonces daban las citas antes del tiempo que las debían dar. Entonces el paciente llegaba y yo ya hice los exámenes, pues que los exámenes de la fase se los estoy viendo. A mí me dijeron que viniera, voy a hacerlo. Entonces se generó que era la conciencia del médico el que debía generar asignar esa cita, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que, pues yo no sé cuánto les quitará a ustedes asignar una cita de laboratorio, si eso es muchísimo tiempo, pero realmente si ustedes revisan las evaluaciones de historias clínicas, hay médicos que tienen 20 minutos, se queman del tiempo y atienden los pacientes de 10. Entonces yo tampoco entiendo eso. ¿Sí? Es que también a veces eso varía, porque si usted el sistema, usted entra, pero no es el sistema, el que cuenta el horario de la consulta no es muy real, porque si yo le doy un clic y eso se demora para ingresar a la historia, para que eso empiece a quitar la atención. Igual yo ya uno si se cae, vuelve y a se está informando por el correo, pues que dice, pero en este momento, hoy, 21 de julio, a las 11 de mayo, a las 11 de la mañana, les pido el favor de que agenden la estrategia. Doctor, tengo una pregunta. Nosotros agendamos las citas a 6 meses, 3 meses, ¿cierto? Cuando el paciente viene con una orden de una especialidad, digamos, las niñas del punto de servicio cancelan nuestra cita, le dan la cita para ese, porque el sistema no deja dar 2 citas de lo mismo. El laboratorio, estoy diciendo. Y cuando van a hacerse los exámenes de nosotros, pues ya no tienen cita, o no se los hacen porque no tienen el recordatorio. A pesar de que se les escribimos, a pesar de que les decimos. Aclarar un poco la función, porque eso es algo que sucede frecuentemente. Entonces habría que estar en el punto de atención que cuando cambien una cita de laboratorio, confirmen con el paciente o que se genere algo al interior de la institución para que esas citas sean reprogramadas, porque las nuestras quedan anuladas. Y muchas veces no pueden ser los que van en un horario extratemporario, porque dicen, es que yo tengo cita entre 8 días con el médico de riesgo, me tengo que hacer los exámenes y no tengo cita. Y No, ya revisamos eso. Claro que sí, revisamos. Bueno, quería también recordarles. Parece tonto, pero pacientes administrativos son las varias. Lo que pasa es que ahorita estamos dando prioridad a los sanos, porque es mucha gente la que todavía no hemos ni siquiera tamizado. Pero se supone que no, ella no está sana. Se supone, lo que pasa es que en riesgo cardiovascular no se aplican muchas de las escalas que nosotros manejamos en RIAS, entonces tenemos que hacerle como toda la atención integral. Es por eso, pero ahorita la prioridad son los nuevos. Pero eso cambió un poquito. Teníamos entendido, todos teníamos entendido que la población sana, nosotros ya terminamos. Sin embargo, hace como 4 años cambió, dijeron, toda la población debe ir. Entonces es un poco incómodo a veces cuando llegan las gestantes, eso es terrible. A consulta de RIAS, a consulta de lo que es el tubo. En teoría y por ley debe pasar todos, pero ya la prioridad que tenemos acá. Entonces si no llegan mucho. Bueno, y quería recordarles que en BUC tenemos unos videos tutoriales donde se especifica cada ciclo de vida, cómo se hace, cómo se realiza la historia clínica, entonces que las escalas que mencionaba la doctora, qué preguntas son las que llevan, cómo lo pueden realizar como un poco más rápido, porque hay algunas preguntas que se repiten en varias escalas, entonces como para que lo tengan en cuenta. Son videos de 10-12 minutos por cada ciclo, entonces cuando tengan de pronto un poquito de tiempo para que lo revisen en BUC, están ahí videos tutoriales de RIAS.